Bueno, pues bienvenidos a nuestra sesión de hoy, que es la número 11. Y bueno, como vimos la sesión anterior, estuvimos revisando cómo el Poder Judicial ha implementado e interpretado principios de derecho penal internacional. Entonces, estudiamos muy bien el caso del halconazo y en esta sesión vamos a revisar el caso de Rosendo Radilla y que propiamente pues se vincula muy bien con el tema de justicia transicional, porque son temas que han quedado pendientes desde los años 70 y que no ha habido ninguna ni persecución ni enjuiciamiento con respecto a los, eh, con respecto a los hechos. Entonces, bueno, pues el caso de Rosendo de Radilla es importante para el tema que estamos viendo, porque es un ejemplo en donde se puede ver cómo una corte internacional de derechos humanos puede desencadenar o podría desencadenar procesos relacionados con el derecho penal internacional, o sea, es decir, empezar investigación y enjuiciamiento de delitos como el delito de lesa humanidad, delitos de lesa humanidad. Entonces, bien, ¿cómo se relaciona todo esto y qué importancia tiene la sentencia de la Corte Interamericana? Bueno, entonces, como ustedes ya habrán escuchado, pues Rosendo Radilla era un cantor de corridos y que desapareció en agosto de 1974. O sea, él estaba en la costa de Guerrero, donde en aquel entonces estaban muy activos distintos movimientos guerrilleros y bueno, pues, desapareció y hasta la fecha no se sabe el paradero del señor Rosendo Radilla. Entonces, este caso, que ya está clasificado como un caso de desaparición forzada, pero no estaba así hasta el 2009, que es la fecha de la sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, como ya lo habíamos visto en otra sesión, todos estos casos de desapariciones de 60, 70, 80, 90, todas estas denuncias estaban siendo concentradas por la Secretaría de Gobernación. Entonces, la Secretaría de Gobernación tenía una Secretaría General, por decirlo así, de Derechos Humanos, y con la creación en 1989, en 1988, bajo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todos estos casos pasan a un programa que se llamó PREDES. Y ya después, con el gobierno del PAN y cuando se elaboró la recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si ustedes recuerdan, esta recomendación dio lugar a la creación de la FEMOSP. Entonces, por decirlo así, de la Secretaría de Gobernación pasa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de ahí pasa con Fox a la FEMOSP. Entonces, en total, la FEMOSP reportó que se le pasaron un total de 532 casos de desapariciones. El caso de Rosendo Radilla es uno de estos 532. Y los familiares de Rosendo Radilla iniciaron una averiguación previa en 1992, agotaron todas las instancias, fueron en el 2001 a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo traslada en el 2008 a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana abre el proceso, ya que habían agotado todas las instancias nacionales los familiares de Rosendo Radilla. Entonces, bueno, lo interesante de la sentencia del 23 de noviembre del 2009 es que la Corte Interamericana sí señala que que la desaparición forzada de Rosendo Radilla se dio en un contexto de desapariciones en la zona de Guerrero, y que esto se caracterizó porque a las víctimas nunca se les fue informado el paradero, y así como tampoco tuvieron el acceso efectivo a los órganos de justicia. O sea, nunca se aclaró qué fue lo que pasó, y por supuesto que nunca se abrió un procedimiento penal para deslindar responsabilidades penales por todas estas desapariciones. Entonces, digamos, esta fue una situación que anotó la Corte Interamericana en la sentencia. Y la otra cuestión importante es de que esta sentencia fue la primera sentencia que determinó al Estado mexicano como que había incumplido sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, era la primera vez que se señalaba responsabilidad hacia el Estado mexicano por violaciones de derechos humanos. Ahora, también esto fue un poco, o sea, ustedes dirán, hay como hasta el 2009, pues sí, porque también recuerden que México aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta 1998. Entonces, esta fue la razón por la cual también, pues, casos, o sea, antes del 98, pues no podían llevarse casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el patrón de abuso que se dio en los años 70, y que el caso de Rosendo Radilla era tan solo una parte de este patrón de abuso de derechos humanos, en donde también señala la Corte que todo ocurrió en un patrón de arrestos masivos y desapariciones forzadas. Y además de la sentencia se puede leer que la continuidad del PRI en el poder obviamente dio lugar a la impunidad, que al mismo tiempo se continuó durante la supuesta transición del PAN. ¿Y por qué se continuó por qué la sentencia Rosendo Radilla eh, eh, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos comprueba que el PAN da lugar, o sea, continúa con este sistema de impunidad? Pues porque la Corte Interamericana dice, bueno, ok, el asunto se fue a la FEMOSP, pero la FEMOSP tampoco resolvió nada a las víctimas, ni se buscaron los restos, no se investigó el paradero, y por supuesto, responsabilidad penal hubo ninguna. Entonces, aquí se ve este patrón de continuidad que, por supuesto, afecta a las víctimas, y que no se interrumpió con la supuesta transición del PAN. Ahora, en cuanto a los números de desapariciones forzadas que se dieron durante los 70s, es muy interesante comparar algunas cifras. Bueno, para empezar, si ustedes recuerdan de las primeras sesiones, vimos cómo realmente a partir de que, por decirlo así, se institucionalizó el gobierno del PRI, o sea, tal cual como el Partido Revolucionario Institucional. O sea, su sistema de gobernar era algo así como una amalgama que, pues, o sea,
representaba al sector obrero, al sector campesino, al sector empresarial, por decirlo así, enarbolaba los ideales revolucionarios, pero al mismo tiempo tenía un sistema de contención, por decirlo así, de disidencia bastante duro, ¿no? O sea, había voces en contrario, que si los ferrocarrileros, que si la revuelta de Saturnino Cedillo en los 50, todo eso lo fueron reprimiendo. Y en los 60, 70, cuando empieza en Guerrero, cuando se da en Guerrero esta, por decirlo así, inconformidad hacia pues por decirlo así, el gobierno revolucionario o la sucesión de la revolución que vendría siendo el PRI, porque pues realmente ellos no habían visto ni justicia ni nada, o sea, no se les había beneficiado de ninguna manera, o sea, seguían con sus mismos sistemas y problemas de desigualdad, de pobreza. Es que se dan estos movimientos sociales y qué es lo que pasa, que hay una absoluta represión. O sea, ya se veía, todo esto ya se alcanzaba a ver desde la Guerra Cristera, por supuesto, las distintas represiones, y obviamente se da ya un patrón sistematizado de este tipo de represión. Entonces, hay una investigadora que se llama Pilar Calverío, que escribió un artículo acerca de gobernabilidad y desapariciones forzadas. Y ella cuenta que haciendo todo el recuento entre las denuncias de víctimas, las distintas organizaciones sociales, la FEMOS, PREDES, etc. En total se puede decir que entre 1968 y 1978 ella junta un total de 857 personas desaparecidas. Lo interesante aquí es que, por ejemplo, del 68 al 73 solo se dieron 34 casos y la mayoría de los casos se dan entre el 74 y el 78. Ahí se dio un total de 612 casos. Y la gran mayoría de estos casos, aunque ya no menciona el porcentaje, pero dice que la gran mayoría de estos casos ocurrieron en el estado de Guerrero. Ajá, y que las víctimas fueron ancianos, hombres, mujeres, niños, personas embarazadas. Un total estamos hablando de 612 casos entre el 74 y el 78. Entonces, podríamos decir que en este periodo del 74 al 78 es cuando se dio la concentración y la generalización y sistematización de la práctica de la desaparición forzada. Ahora, si nosotros nos regresamos con estas por decirlo así, con estas cifras y con el hecho de que todo esto se dio concentrado geográficamente en una zona que fue Guerrero, ¿no? Entonces, vamos a hacer la subsunción de lo que ya habíamos visto antes de la definición de crímenes de lesa humanidad, que recordemos está definido en el Estatuto de Roma, del cual México es parte. Y la definición de lesa humanidad es así: a los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado. Recuerden que podemos hablar de un ataque generalizado cuando es a una pluralidad de personas, cuando se da una, por decirlo así, extensión, el ataque se da de una manera así como extensiva. O sistemático esto quiere decir pues que ya hay un cierto método en el que ocurren las cosas, no es así nada más como casual o azaroso, sino ya hay un sistema, hay un orden de cómo ejecutar las cosas para lograr el resultado. Entonces, o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Entonces, estos son los actos
estos son cualquiera de los actos siguientes que ocurriendo de manera generalizada o sistemática, ojo que no tiene que ser los dos. Si estamos hablando de un número de 612 casos entre el 74 y el 78 en la zona de Guerrero, entonces ya podríamos estar hablando de un ataque generalizado. Ahora vamos a ver los actos. Asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, que por cierto, Pilar Calverio sí nos habla de que dentro de la táctica que se llevó en Guerrero entre los años 74 y 78, no, o sea, en la montaña de Guerrero y en la costa de Guerrero, en la Costa Chica, no solo fue la cuestión de la desaparición forzada, sino que hubo un tal hostigamiento hacia la población que tuvieron que trasladarse forzosamente. Entonces aquí también estaríamos hablando en este periodo no solo de desaparición forzada, sino también traslado forzoso de la población, encarcelación u otra privación grave de la libertad en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, bueno, perdón, este inciso E, encarcelación u otra privación, este sería el caso, si por ejemplo ustedes imagínense que los militares o quien sea, o la antigua Dirección General de Seguridad, hubiera llegado y hubiera encarcelado así de manera general a muchas personas. Pero claro, el encarcelamiento sigue siendo como visible sigue siendo visible, ¿no? En este caso, pues sabemos que no fue así. Bueno, tortura, violación, esclavitud sexual, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte. En este caso, también podríamos decir que para Guerrero, dentro de los años 74 y 78, se dio también el delito de persecución fundada por motivos políticos, podríamos decir a lo mejor también hasta culturales también. Y finalmente, inciso I, desaparición forzada de personas. Y vamos a ver cómo define el Estatuto de Roma desaparición forzada de personas, que definitivamente es a la par de tanto la Convención Internacional como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Dice, por desaparición forzada de personas se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado, una organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de la libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado. Entonces, imagínense ustedes que en el caso de Rosendo Radilla, bueno, vamos a ver primero cómo es que se actualiza esto. Entonces, en el caso de Rosendo Radilla, esta persona desaparece, sus familiares ya no lo pueden localizar. Entonces, ellos van ante las autoridades y dicen, oiga, mi papá, mi hermano, no sé dónde está, y la autoridad policíaca, ministerial, dice, no, pues aquí no está, no lo tengo registrado, no sé dónde está, no, pues probablemente por allá de andar, etc. O sea, no dan ninguna información de su paradero. Entonces, esto califica como desaparición forzada de personas. Ahora bien, vamos a ver cómo se define deportación o traslado forzoso de la población. Se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas afectadas por expulsión u otros actos coactivos de la zona en que estén legítimamente
presentes sin motivos autorizados por el derecho internacional. Entonces digo, este es el caso de que los militares acosaban demasiado a las poblaciones y pues tenían que salir de ahí. Bien, ahora, si nosotros recordamos las sesiones anteriores, el delito de lesa humanidad, para empezar, no está definido en nuestro Código Penal y es poco probable que un juez quiera, digamos, aplicar directamente el Estatuto de Roma este delito por el principio de legalidad y especificidad penal que está inserto en la Constitución mexicana. Pero tenemos el delito de desaparición forzada, que puede aplicarse. Y aquí el segundo pero que podría enfrentarse es el de la prescripción. Pero, digamos, la posibilidad que nos presenta el delito de desaparición forzada es de que se considera un delito continuado o permanente hasta que se dé con el paradero de la persona. Entonces, mientras no se dé con el paradero de la persona, obviamente no se le da por muerta, porque muerto es ya que se encuentra el cadáver o prueba de que definitivamente no, ya está sin vida esa persona. Pero mientras no se encuentre esta prueba, entonces esta persona sigue desaparecida porque sigue con vida. Entonces se entiende que el delito sigue ocurriendo y sigue ocurriendo. Y como sigue ocurriendo de manera permanente, pues o sea, no se ha consumado y por tanto no empieza a correr el término de la prescripción porque las prescripciones empiezan a contarse a partir de la consumación del delito. Entonces, como el delito de desaparición forzada no ha sido consumado, hasta que se encuentre el paradero de la persona, por decirlo así, se consuma el delito. Entonces, como no ha sido así, sigue ocurriendo, no hay prescripción. Entonces, por eso es que hoy día podría aún abrirse una averiguación previa, seguir la investigación, hacer todo un procedimiento judicial por los casos de desaparición forzada en el estado de Guerrero. Ahora, si se incorporara el delito de lesa humanidad en nuestro Código Penal, entonces sí que podría hacerse la investigación y enjuiciamiento por delito de lesa humanidad. Y como ahorita lo leímos, es muy claro que estos delitos, estas desapariciones, traslados forzosos, incluso podría decirse tal vez también que el delito de persecución ocurrió en los años 70 en el estado de Guerrero, sobre todo entre el 74 y 78. Entonces, puede ser, o sea, en cuanto el delito de lesa humanidad se ha incorporado en el Código Penal, se puede dar lugar a la apertura de un proceso por este delito. Las ventajas de hacerlo judicialmente es que un juez pues tiene toda la facultad, o un fiscal tiene todas las facultades de hacer que se abran archivos, de ir a lugares, de pedir que se hagan periciales forenses, en antropología forense, se puede buscar en todo el territorio. Es ya difícil a lo mejor interrogar a personas que directamente tuvieron que ver, pero bueno, hay archivos históricos y de alguna manera el procedimiento judicial lo que sirve es reconstruir con los elementos que se tiene, reconstruir lo más parecido a la verdad lo que ocurrió en, los 70s y reconstruir esta verdad de qué sirve, que no estamos diciendo que haya sido realmente lo que se le llama la verdad histórica, que tanto, digamos, que banalizó el antiguo procurador que vio el caso Ayotzinapa. Pero sí que hay una verdad histórica y hay una verdad legal. Digamos, la verdad legal es solo lo que puede aparecer en los expedientes, lo que el juez puede reconstruir con los elementos que se le dan. Entonces,
em, claro, es diferente a la verdad histórica, pero sin embargo sí nos puede dar a lo mejor una semblanza aproximada a lo que ocurrió. Y yo creo que esto es muy importante porque se, se pueden quitarle el velo a todos estos actos que ocurrieron realmente casi que en la oscuridad, marginales, no se dio mucha noticia de todo esto. Eh, entonces, y puede, insisto, romper las cadenas de continuidades y de impunidad que han ido subsistiendo a lo largo de las décadas, no solo en el, durante los sexenios del PRI, sino después con el PAN y posteriormente también con Peña Nieto, puesto que también está la situación de que Peña Nieto eh, en el... aquí ahora mismo les voy a dar en el 2018, eh, eh, se negó a presentar el avance de las indagatorias de los acontecimientos ocurridos durante la Guerra Sucia. Entonces, obviamente aquí también se ve claramente la colusión que hay y que ha habido entre las distintas administraciones y, y por el otro lado la negativa, digamos, la negativa a admitir que ha ocurrido esto, porque eso también es lo otro que también es muy importante de un proceso judicial es de que mientras no se dé este proceso judicial, es como si esto nunca hubiera ocurrido, o sea, como si fuera una especie de qué sé yo, de eco o de un, como los merolicos que repiten cosas y cosas, como si los grupos de víctimas fueran una especie de merolico que están repite y repite y repite, pero realmente quienes están a cargo de impartir justicia y todo, es como si no escucharan, entonces fuera nada más una cacofonía ahí, pero sin aceptar que esto está ocurriendo. Entonces, al aceptar que eso ocurrió, ya es definitivamente se alcanza otro nivel, se les da validez a lo que dicen las víctimas, a sus relatos, y finalmente también se puede tener un mínimo de certeza, al menos mucho mayor de la que estamos en este momento, para saber qué fue exactamente, o bueno, no, ya va a ser imposible saber qué fue lo que ocurrió exactamente, pero un aproximado, quiénes fueron las personas involucradas, cómo operaban, etcétera, durante estos años y muy concentrado en el estado de Guerrero en los años 70 y como hemos visto también en otras sesiones, en los años 90 también el estado de Guerrero sufrió, eh, sufrió una persecución también política, dado el alto número de eh, eh, asesinatos que se dieron contra miembros del partido PRD. Ahora bien, hay un libro muy interesante que se los recomiendo, que es de Alexander Avina, está en inglés, es del 2016 y se llama Specters of Revolution, Peasant Guerrillas in the Cold War Mexican Countryside. Bueno, este libro, lo que hace este autor es que hace una excelente investigación y hace un hilo, por decirlo así, de continuidad, incluso desde la época de la independencia hasta lo de Ayotzinapa, en donde se ve cómo ha sido relegado, siempre como dejado a un lado el estado de Guerrero y su población ha sido siempre como olvidada y nunca se ha sentido realmente como reconocida y que sus demandas no se les han cumplido
década tras década, tras década, tras década. Entonces, él explica muy bien toda esta continuidad y sobre todo la continuidad, digamos que todo el recuento que él hace histórico de la independencia por acá no es, por decirlo así, lo esencial de su argumento, pero sí que hace un puente muy claro entre lo ocurrido durante los 70s y después lo que vemos en Ayotzinapa, pues es prácticamente continuidad de lo mismo. O sea, son las mismas políticas, es la misma intención, son las mismas víctimas, pero 2, 3 generaciones después. Entonces, este libro es realmente muy importante para entender lo que ha ocurrido en el estado de Guerrero y cómo Guerrero muy especialmente tiene que atenderse el tema de la impunidad y de la impunidad y de la violencia en grado superior y cómo este sufrimiento ha sido transgeneracional, de generación en generación en generación han sido víctimas prácticamente de los mismos abusos. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Ahora bien, por último vamos a ver el papel que ha jugado el Poder Judicial en, por decirlo así, en este sistema de colusión e impunidad de los hechos ocurridos en los 70s. ¿Cómo ha funcionado el Poder Judicial? ¿Qué es cuál ha sido su rol en todo esto? Bueno, entonces, como vimos, finalmente, después de que los familiares de Rosendo Radilla agotaron todos los recursos en el orden jurídico mexicano, pues ya se van a la Corte Interamericana. Y bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces, bueno, perdón. Durante el juicio ante la Corte Interamericana, también es muy claro esta dualidad que tiene el Estado mexicano, que al firmar los tratados internacionales se ve como muy, por decirlo así, propaga mucho el contenido de los tratados, su cumplimiento, etcétera, pero ya a la hora de aplicarlo internamente ya es otra historia. Entonces, al momento de argumentar el Estado mexicano o de contraargumentar las acusaciones que le hacía la Corte Interamericana, solo por nombrarle algunos de los argumentos que daba el Estado mexicano, es, por ejemplo, que pues no podía, la Corte era incompetente, ratione temporis, es decir, que se estaba ocupando de un delito que ya había sido consumado y que pues que lo más, así tal cual, algo así argumentó el Estado mexicano, que pues lo más probable era de que el señor Rosendo Radilla ya estuviera muerto, que era lo más probable y que pues por lo tanto no aplicaba el delito de desaparición forzada. El otro punto muy importante que argumentaron es de que como la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada declara, o más bien estima que es contrario a los derechos humanos la jurisdicción militar, lo que hace el Estado mexicano es decir, pues como nuestra jurisdicción militar es constitucional, entonces la Convención Interamericana, al prohibir algo que para nosotros es constitucional, entonces la convención es inconstitucional. Y este fue el argumento que dieron. No, pues para empezar, la convención a nosotros ni nos aplica porque nos prohíbe algo que para nosotros es constitucional. Y si ustedes recuerdan, es un argumento recurrente para el Estado mexicano estar siempre argumentando la soberanía del Estado, las reglas internas, y esta es una especie como de barrera que hace para que si hay una especie de escrutinio hacia las formas de operar, argumentan simplemente que es una intervención a la soberanía nacional. Aunque al mismo tiempo toma un papel México de multilateral, o sea, es totalmente
es totalmente incongruente esta postura. ¿Y en qué entra aquí ahorita el juego de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, de que en la controversia constitucional 33/2002, en donde precisamente se cuestionaba la constitucionalidad de de la jurisdicción militar, porque recordemos que el Código de Justicia Militar nos dice que para todos aquellos delitos en que esté involucrado un militar, los tribunales militares serán los que resolverán la cuestión. O sea, para todos, independientemente si la víctima es civil o no. O sea, entonces, esto daba el problema de que, dado, digamos, la estrecha relación que tenía o tiene lo militar con el ejecutivo, evidentemente no se podía garantizar o no se garantiza la garantía de imparcialidad que tiene que tener un tribunal. Entonces, por eso es que bajo el derecho internacional, la jurisdicción militar se ve como una violación a las garantías del debido proceso porque no se le garantiza a las partes imparcialidad. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo en el 2002 que la jurisdicción militar no era inconstitucional, que estaba permitida por la Constitución y que por lo tanto no violaba ningún derecho humano. Entonces, al momento de quererse zafar en el 2009, el Estado mexicano de que la Corte Interamericana lo sentenciara como que había incumplido el Estado con sus obligaciones en materia de derechos humanos, una manera en que se quisieron zafar fue argumentando con esta controversia constitucional, con la 33/2002. Entonces diciendo, bueno, no, o sea, para empezar, no me puedes argumentar que mi jurisdicción militar es inconstitucional o contraria a derechos humanos porque mi Suprema Corte de Justicia ya dijo que es constitucional. Entonces aquí vemos cómo la Suprema Corte va sirviendo como que va preparando el camino o va, por decirlo así, legalizando las cosas que de facto iba operando el sistema del PRI. Y finalmente, después de la sentencia de la Corte Interamericana, en donde señala responsable al Estado mexicano por incumplir con sus obligaciones de derechos humanos, ahora sí, la Suprema Corte cambia el criterio en el 2010, en donde sí ella dice que la jurisdicción militar no debe aplicar cuando hay un civil implicado en los hechos. Y esto dio lugar a que se cambiara el Código de Justicia Militar y ahora siempre que hay una víctima, donde hay un militar involucrado en un delito y la víctima es civil, entonces los tribunales civiles serán los competentes. Ojo que de cualquier manera hay una excepción en el Código de Justicia Militar, o sea, de cualquier manera, por decirlo así, se guardaron bajo la manga porque si hay, por decirlo así, un enfrentamiento entre un militar y un civil, y militar y civil cometen delitos, es decir, por ejemplo, el militar puede disparar a un civil o no sé, o lo puede herir o cualquier cosa. Y suponiendo que el civil esté portando alguna arma de fuego reservada al ejército o, digamos, sin el permiso para poderla aportar, entonces ese civil está cometiendo el delito de portación de arma de fuego. Entonces, por tanto, ya se hace ese civil en sujeto activo del delito. O sea, ya los dos, el militar y el civil, ya están cometiendo delitos, distintos delitos, pero los dos están cometiendo delitos. Y según el Código de Justicia Militar, cuando hay militar y civil cometiendo delito, entonces los hechos
los va a decidir la jurisdicción militar. Entonces, como vemos, de cualquier forma, se reservaron, por decirlo así, el as bajo la manga, porque siendo los dos, el civil y el militar, sujetos activos del delito, se va eso a la jurisdicción militar. Y bueno, esto da lugar a que pues al civil le puedan cargar cualquier cosa y entonces ya resulta que es sujeto activo del delito y la cosa se va a la jurisdicción militar. Entonces realmente, pues, ¿qué tan efectiva fue esta reforma al Código de Justicia Militar? Pues está realmente entre comillas. Todo lo que debieron de haber hecho es en todos los casos, siendo sujeto activo o no, el civil debió de haberse remitido todo a la jurisdicción civil. Pero bueno, así quedó. Entonces, bueno, entonces esto es solo un ejemplo para ver cómo las argumentaciones de la Suprema Corte de Justicia de alguna manera sirven al Estado mexicano, al ámbito ejecutivo, para deslindarse de acusaciones que les hagan en materia de violación a derechos humanos. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia, cuando se dio la sentencia de la Corte Interamericana, obviamente esta experiencia no la habían tenido ninguno de los jueces, pues porque nunca había habido un caso así, ¿no? Nunca se le había señalado responsable al Estado mexicano. Entonces, la Suprema Corte de Justicia abrió un expediente que le llamó Varios 912/2010. O sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia. Entonces, claramente aquí hay un problema porque si nunca nos hemos enfrentado a que nos dicte una sentencia a una corte internacional, el problema está en la ejecución de la sentencia. ¿Cómo vamos a ejecutar la sentencia? ¿Cómo se va a implementar? Las medidas que nos señala la corte, qué se va a hacer con ellas, etcétera. Entonces, la Suprema Corte de Justicia lo que hace como para revisar cómo se abordan todos estos problemas, abre un expediente que le llama 912/2010 y ahí como que estudian la sentencia y dicen cómo se va a implementar la sentencia. Y lo interesante es de que pues sí, se sientan a discutir qué se va a hacer con la sentencia y sobre todo en temas pues muy, muy teóricos, muy técnicos, de a quién le corresponde la aplicación difusa de tratados internacionales o la aplicación de cualquier jurisprudencia de un tribunal internacional, o sea, de ese tipo de cosas, en ese tipo de cosas, por decirlo así, se pierden. Pero en ningún momento, que esto es realmente lo más grave, en ningún momento se pronuncian sobre las desapariciones forzadas. O sea, en la sentencia de la Corte Interamericana dice, hay un patrón de abuso a lo largo de los 70s, en donde a muchas personas se les violó de sus derechos de la vida, de la libertad, sobre todo del debido proceso, porque ninguna de todas estas décadas se ha llevado un procedimiento, no se han esclarecido los hechos, entonces a las víctimas año tras año tras año se les ha estado violando su derecho a un debido proceso. Siendo una de ellas uno de estos casos dentro de este patrón. Y la Suprema Corte de Justicia, o sea, ya declarando esto, la Corte Interamericana, la Suprema Corte de Justicia en ningún momento se pronuncia sobre las desapariciones forzadas. Solamente se va a los temas técnicos de aplicación de un tratado, de constitucionalidad, pero en ningún tema, por decirlo así, como que racionaliza en su expediente varios y dice, oh, por cierto, la Corte Interamericana nos está diciendo que ha habido un patrón generalizado de violación de derechos humanos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Que no se ha investigado ninguno de estos casos, que no se ha llevado ningún proceso judicial al respecto. En ningún momento repara la Suprema Corte
de estos casos, y sí dice que finalmente esto es una cuestión de los ministerios públicos, pues de decidirse a desaparición forzada. Con eso se arregla y con eso, por decirlo así, se lava las manos. Y esto fue en el 2010. O sea, no hace tanto tiempo. Hay algunos ministros que incluso creo que todavía siguen ahí en la Suprema Corte quienes tenían esta postura. Entonces, digamos, el rol de la Suprema Corte que ha jugado en todos estos procedimientos y en toda esta cadena de impunidad, pues yo creo que sí es bastante evidente que ha servido, eh, exacto, para la impunidad y para la continuidad de estos hechos, porque finalmente, mientras no se resuelva, mientras no se esclarezca qué fue lo que pasó, estos van a seguir continuando, ¿no? Como lo vimos en el caso de Ayotzinapa. Entonces, bueno, como para concluir, en el caso de Rosendo Radilla, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló al Estado mexicano responsable por violación al derecho a la libertad, al trato humano, a la vida, al debido proceso y a la protección judicial. Y a la fecha no hay, por decir, no hay un proceso judicial que esté llevando a cabo eh, eh, el enjuiciamiento de algún responsable por la desaparición de Rosendo Radilla, con todo y que fue un hecho bastante connotado. Uh-huh. Habría que ver en la cuestión de la Comisión de Justicia Transicional que se está llevando a cabo en este caso en específico. Entonces, bueno, lo que estamos viendo aquí, lo que el caso Rosendo Radilla nos ilustra es de que, y como lo dice Pilar Calverio en su artículo, el Estado mexicano es realmente un dispositivo multifrontal donde se da represión y cooptación. ¿Por qué es multifrontal? Porque, como lo hemos visto en las sesiones anteriores, hacia el exterior es un Estado que se dice que es promotor del multilateralismo, que promueve derechos humanos. Por ejemplo, en los 70 recibimos a los refugiados chilenos que venían de dictaduras militares, pero al mismo tiempo, en esos mismos años, se estaba llevando la represión en el estado de Guerrero, y donde vemos que se dio la represión en lugares muy focalizados. Y si nos pusiéramos a investigar, como algunos lo han hecho, tal vez no desde el ámbito jurídico, no desde el punto de vista jurídico, pero sí periodístico, como por ejemplo Osvaldo Zavala, que estudia el caso también de cómo se dio el combate a las drogas en las zonas del Triángulo Dorado en los 80s, finales de los 70s, que es muy parecido a la forma como se combatió la contrainsurgencia en Vietnam. Entonces podríamos ampliar por decirlo así, este método que tuvieron de contrainsurgencia, por decirlo así, que fue perfeccionado en los 70s en Guerrero, cómo se fue extendiendo a lo mejor hacia las zonas de Sinaloa, etcétera, y que tal vez después lo podemos encontrar en otros focos de la República, donde sí hay, por ejemplo, un claro patrón son en algunos casos de graves violaciones de derechos humanos a finales de los 90, como por ejemplo, el caso de El Charco, con el caso de Acteal. Ahí vemos similitudes en el modus operandi. Entonces puede ser que haya un método que se fue perfeccionando, extendiendo a diferentes regiones del país, y que en definitiva por decirlo así, es una violencia continua
que se da en distintas regiones dependiendo de los movimientos que se den o dependiendo de la cuestión, el problema que se quiera, por llamarlo así, problema, que quiera eliminarse. Y el punto aquí muy importante para entender esta, mm, a la mejor sistematicidad de violación de derechos humanos a través de las décadas a partir de mediados de los 60 hasta finales de los 90 y que ya después toma otro rumbo que no vamos a analizar en este seminario, pero que ya lo retoman otros autores, toma otro rumbo con la guerra contra las drogas, pero que definitivamente forma parte de este continuum. El elemento fundamental que tenemos que entender, que tenemos para visualizar mejor las razones, es de que recordemos que México, al ser vecino de los Estados Unidos, formó parte sin duda del sistema llamado Guerra Fría. Entonces, al nosotros ser vecinos de los Estados Unidos, sin duda todas estas fluctuaciones, todos estos continuos de violencia en diferentes áreas de la República Mexicana con métodos muy similares, seguramente tienen una relación con nuestra relación con Estados Unidos y en definitiva vinculado a la Guerra Fría y al sistema bipolar, en donde México, sin duda, ha formado una pieza fundamental o formó, al menos durante la Guerra Fría, un papel fundamental en este sistema bipolar. Es imposible no pensarlo así si somos vecinos de los Estados Unidos. Entonces, digamos que es tarea de mayor investigación visualizar o documentar este continuum que tenemos de violencia durante los años priistas y después panistas, hasta todo lo que hemos visto, probablemente ya totalmente, ¿cómo llamarlo así? Concentrado en lo que se le ha llamado la guerra contra el narcotráfico, y pues hasta lo que hemos estado viviendo ahora. Entonces, por eso es que es tan fundamental ponerle un fin a la impunidad, porque solo, y que es un punto que sigue pendiente en la sentencia de la Corte Interamericana, que es el enjuiciamiento, la investigación, persecución y enjuiciamiento de los responsables de la desaparición forzada de Rosendo Radilla sigue siendo un punto pendiente de la sentencia. Entonces, por eso es que es tan importante, no solo para cumplir con nuestras obligaciones internacionales, que sí, pero es una manera en cómo estas continuidades pueden romperse. De otra manera, esto va a seguir y las redes de complicidad se van a ir, como ha estado ocurriendo, se van a ir pasando de generación en generación, así como les comenté de este libro de Avina, en donde él documenta las continuidades de victimización de generación a generación a generación en Guerrero. Pues lo mismo es para la cuestión de los perpetradores. Se va transmitiendo esta impunidad de generación en generación en generación y digamos que los procesos judiciales sirven para un poco destapar la cloaca, hacerla visible, confirmar que esto ocurrió, porque les digo, aparentemente son como cosas que dicen unos merolicos, pero pues quién sabe si sea cierto, o pues sabrá Dios, o en fin, entonces es confirmar el hecho que algo ocurrió grave y destapar las formas de operar, las formas de encubrimiento y
las formas en que ejercieron esta violencia, porque les digo, no solo es desaparición forzada, también seguramente hubieron ejecuciones, los traslados forzosos, el deshacerse de los cuerpos, como ocurrió, y por supuesto la persecución también. Entonces, todas estas formas de violencia se destapan, se hacen visibles, y solo así es de que esta cadena de violencia, y también como una especie de bola de nieve, pueda por fin llegar a su fin o evitar que se haga de manera más extensiva como ha sido hasta ahora el caso. Entonces, bueno, con esto acabaríamos. Entonces, solo les recomiendo que le echen un vistazo a la sentencia de la Corte Interamericana del 23 de noviembre del 2009, que seguramente podemos hacer accesible a ustedes un link con la sentencia, y así como la respuesta de la Suprema Corte de Justicia a esta sentencia, para que ustedes puedan ver, digamos, cómo la Suprema Corte de Justicia perdió de vista algo fundamental que fue o que es la persecución y enjuiciamiento penal de los hechos ocurridos durante la Guerra Fría. Y bueno, con esto acabaríamos y muchas gracias. Hasta la próxima sesión.